Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, pues, quiero agradecer al Señor porque me permite estar aquí frente a ustedes. Y bueno, antes de empezar con la reflexión de esta mañana, quisiera invitarles a que donde están inclinen sus rostros, que vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, en esta mañana imploramos tu presencia, imploramos que tu santa palabra pues pueda ser de bendición para nuestra vida, que podamos ponerla en práctica y que tu Santo Espíritu transforme nuestros corazones. Señor, imploramos todo esto solamente por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana pues vamos a reflexionar en una historia de la Biblia. Pero antes de eso yo quería compartirles un pequeño dato. Bueno, en pantalla vamos a ver una imagen. Voy a pedirle a los de producción que puedan pasarla. Esta imagen, pues yo creo que todos, la mayoría la conocemos, muestra un pedazo de lo que es la piel, ¿sí? Bueno, esta imagen nos muestra pues la piel, la cual está dividida en 3 capas, pero mayormente se conocen 2, ¿sí? Pero bueno, la vamos a mencionar. La capa más superficial es la capa que se conoce como estrato, mejor dicho, epidermis, ¿sí? La capa que viene después de la epidermis, la podemos ver en la imagen, se llama dermis, ¿sí? Y la que viene después de la dermis se llama tejido subcutáneo, que bueno, está compuesto más que todo de grasa y de células pues adiposas. Entonces, pues podemos ahí ver que la dermis, vemos que ahí están pues los folículos pilosos, están los músculos erectores, están las glándulas sudoríparas y están diferentes, se podría decir, mecanismos que tiene la piel, ¿no? Entonces vemos que la epidermis es una capa más delgada y está compuesta como por ladrillitos. Entonces yo pues espero que hayamos podido apreciar eso en la imagen. Ahora, yo quiero hablarles, ya lo podemos pasar, yo quiero hablarles acerca de un detalle de la primera capa de la piel, que es la epidermis. Quiero que usemos un ratito nuestra imaginación. La epidermis está compuesta como de varias células que están como ladrillitos, ¿sí? Como ladrillitos de una casa. Entonces vemos que están así una por una encima de otra. Pero estas células es interesante porque cuando ellas están, pues las que están justo en contacto con la dermis, son células súper así que están bien vivitas, podríamos decirlo. Están vivas, pero esa capa va ascendiendo. Es como que las células están aquí, pero ellas van ascendiendo y abajo van siendo reemplazadas por células nuevas. Pero estas células, a medida que van ascendiendo, ellas van muriendo, ¿sí? Es interesante porque, pues uno se podría decir, van muriendo, ¿pero qué? Es cierto, sí. Las células que cubren nuestra piel, ellas son células, podríamos decir, muertas, simplemente que contienen proteínas y otras sustancias que ayudan a, pues, que forme esta capa que nosotros tenemos aquí, que pues se podría decir específicamente es la capa córnea, que es la última de las capas de la epidermis. Es la última capa de la última capa de la piel. Entonces, esta capa, pues bueno, podemos ver que las células muertitas aquí en la superficie de nuestra piel son las que nos protegen de enfermedades y un montón de cosas. Pero quiero que grabemos este hecho en nuestra mente. Estas células, a medida que van ascendiendo, van muriendo. ¿Pero eso las hace menos importantes? No. Es más, las hace más importantes porque al morir, a pesar de que están muertas, cumplen perfectamente su función, porque es que para ese propósito están en la primera capa de la piel. Ahora, ¿por qué quería mencionarles este hecho? Porque se podría decir este dato que está en nuestro propio cuerpo y que aunque no nos damos cuenta está ahí y pasa constantemente, está pasando ahora mismo,
pues podemos verlo reflejado también en una historia de la Biblia. Es un principio que se encuentra en la historia del personaje que vamos a tratar en esta mañana, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11, y vamos a leer desde el versículo 7 para contextualizar un poquitito acerca de esta historia, ¿sí? Mateo 11, versículo 7, y dice así: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Está hablando Jesús de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Es interesante que aquí Jesús nos dice que, de Juan el Bautista, que era el profeta, que era, o sea, que no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Y uno diría, pero ¿cómo va a decir eso de Juan el Bautista? Porque, o sea, sabemos que Juan fue un gran profeta, pero si nos ponemos a pensar seriamente, su ministerio duró muy poco, duró unos meses, ¿sí? Y apenas estaba, o sea, como que estaba aumentando, de repente bajó, lo encarcelaron, murió joven, lo criticaron un montón. O sea, podríamos decir que fracasó, ¿no? Porque duró de verdad muy poquito. Pero aún así se dice de que fue el mayor de los profetas, que no hubo otro como Juan. Pero entonces, ¿qué fue lo que, o sea, por qué razón Jesús dice eso? Vamos ahora a ir al libro de Juan. Vamos a ver qué nos dice Juan. El apóstol amado, el discípulo amado. Vamos a ir a Juan, el capítulo 3, que nos habla acerca también de Juan el Bautista. Y vamos a ver algunas circunstancias por las cuales, pues, estaba pasando Juan el Bautista. Vamos a ir a el versículo 22 de Juan 3. Dice: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Después de qué? De su charla con Nicodemo. Así que Jesús fue, y miren, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Él bautiza, y todos vienen a él. ¿Estaban hablando de quién? De Jesús. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, vemos que los discípulos de Juan están preocupados porque ven de que el ministerio de Jesús está creciendo, ¿sí? Y podemos, o sea,
bueno, vamos a compartir acerca de un capítulo de Deseado de todas las gentes, el cual habla acerca de esta parte de la historia de Juan. Y miren, dice, para que lo puedan leer también ustedes mismos, se encuentra en el capítulo que dice es necesario que Él crezca, del deseado de todas las gentes. Durante un tiempo la influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si Juan hubiese declarado que era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se habrían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo para asediar a Juan el Bautista, con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero frente a las evidencias que tenían de su poder, había rechazado constantemente esta magnífica seducción. Había dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él. Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. ¿Sí? Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba del alma de pecado. Y pues bueno, aquí vemos cómo los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús comenzaban pues a discutir de diferentes aspectos del bautismo. Y no solo eso, vemos que eso era más que todo precedido ¿por qué? Por un sentimiento de celos y de envidia, porque la popularidad de Juan estaba disminuyendo y ellos eran celosos de su maestro. Pero ellos no se quedaron callados. Vemos lo mismo, lo que nos dice aquí en Juan, ¿no? En Juan capítulo 3, los discípulos de Juan vinieron a él con sus motivos de queja, diciendo, Rabí, el que está contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Con estas palabras, Satanás, ¿qué hizo? Tentó a Juan. Porque vemos que el enemigo pues estaba presto a querer estorbar la obra de Jesús, la obra del ministerio de Jesús. Y que a quién más podía utilizar que a Juan, ¿sí? Entonces lo que Satanás estaba haciendo era que tentar a Jesús. Presentó esta tentación a Juan. Miren, aunque la misión de Juan parecía estar a punto de terminar, le era todavía posible estorbar la obra de Cristo. Si hubiese simpatizado consigo mismo y expresado pesar o desilusión por ser superado, habría sembrado semillas de disensión que habrían estimulado la envidia y los celos y habría impedido gravemente el progreso del evangelio. Y es interesante porque aquí no dice que él se hubiera levantado en contra, no, sino que con unas simples palabras que hubiera dicho, ay, pues sí, ni modo. Así es la cosa. O si hubiera manifestado una actitud, un poco de autocompasión, hubieras empezado a sembrar semillas de disensión, que aunque tal vez él no las hubiera liderado, podría haber estorbado de alguna manera, hubiera estorbado realmente la obra de Jesús. Cuán importantes son las palabras que pronunciamos a veces, y las que iba a pronunciar Juan en ese momento lo eran aún más. Y miren, Juan podía haberlo hecho, porque él tenía los mismos defectos y debilidades que todo ser humano, ¿sí? Pero ¿qué era lo que a él lo había hecho diferente? Y le había hecho actuar de diferente manera ante sus discípulos. Miren, el toque del amor divino lo había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición.
y lejos de los miasmas de los celos. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Y es lo que manifestó él claramente con la referencia que hace del esposo y la esposa. Y él sabe que su papel no era de ser el esposo, era de ser, ¿qué? Amigo del esposo. De tal manera que Jesús se pudiera encontrar con su pueblo. Y miren, mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. ¿Con qué frase? Con lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y es interesante porque es que aquí hacemos la analogía con lo que pasa en nuestra piel. Y es gracioso porque es que es aquí mismo en nuestra piel, pero aún así ahí podemos sacar una lección, porque es lo que estaba pasando en el corazón de Juan el Bautista. Juan se elevó a la altura de la abnegación. ¿Abnegación qué es? Es cuando uno renuncia a ¿qué? Al yo. Cuando uno renuncia a uno mismo. Es prácticamente como morir, porque pues ya no eres tú, ya no vives, podríamos decir de alguna manera. Vivimos la vida ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Vivimos la vida de Jesús. Y es interesante porque dice que Juan se elevó a la altura de la abnegación. Podríamos decir que pues es contradictorio porque uno dice, me abnego, estoy abajo, pero no. En este caso, Juan se elevó y es lo mismo que pasa con las células epiteliales. Ellas están vivas, pero a medida que van ascendiendo, ¿qué pasa? Van muriendo. Y lo mismo pasaba con Juan el Bautista, ¿sí? Y dice, no trató de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que se fijasen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad a fin de que los ojos de todos pudieran dirigirse a la luz de la vida. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. Y esto es una lección que tenemos que aplicarla a nosotros, porque hay un detalle que tenemos que recordar. Nosotros como última generación somos un tipo también de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿sí? De Elías. Juan era también un tipo de Elías, ¿sí? Entonces, todo eso es algo que también tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios, que es un papel que también a nosotros se nos aplica, no buscarán honra para sí mismos. El amor del yo desaparecerá en el amor de Cristo. Ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del Evangelio. Reconocerán que les toca proclamar como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así porque esta obra no es nuestra, esta obra es de Dios, ¿sí? Y muchas veces tendemos a olvidar ese pequeño detalle. Elevaremos los mensajeros de Cristo que tienen el yo, el amor del yo, reemplazado con el amor de Cristo, elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? El alma del profeta, despojada del yo, se llenó de luz divina. Al presenciar la gloria del Salvador, sus palabras eran casi una contraparte de aquellas que Cristo había pronunciado. Vemos aquí claramente de que aquí se aplica el hecho de que los primeros serán postreros y que el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque en el cielo es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos.
nosotros creemos que el que es más grande, que el que está arriba, que se muestra, que el que hace de todo, ese es el que es más grande en el reino de los cielos. Pero vemos que no. El más grande en el reino de los cielos es el que está abajo, es el que se humilla, el que es menos en el sentido de que el que muere cada día y más constantemente a sí mismo, el que se libera cada día del egoísmo, es el más grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Y es por eso que me parece interesante lo que dice Mateo. Si volvemos a Mateo 11, lo que dice acerca de Juan, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y eso es interesante, o sea, el que es más pequeñito en el reino de los cielos es aún más grande que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista en sí fue pequeño, podríamos decir, pero para el reino de los cielos fue el más grande profeta que pudo haber existido. ¿Sí? Y bueno, miren, sigue diciendo este capítulo. Así también sucede con los que siguen a Cristo. Podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estemos dispuestos a ser despojados del yo. Y es cierto, porque es que uno puede ver también eso en las leyes de la física. O sea, si algo está ocupando un lugar, no es posible que otro lugar ocupe el mismo espacio. O sea, es imposible. Si nuestro corazón está lleno del yo, de mí mismo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo, es casi imposible que Jesús pueda habitar ahí. Es prácticamente imposible. O sea, Jesús puede querer obrar en nosotros y nosotros podemos hacer pues ciertas concesiones, pero aún así si el corazón sigue lleno del yo, va a ser casi imposible que el Señor pueda hacer una obra completa en nosotros. Porque tengamos en cuenta bien presente esto. Podemos recibir luz del cielo únicamente en la medida en que estemos dispuestos a ser despojados del yo. ¿Sí? Y no podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por la fe a menos que consintamos en sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo se da sin medida a todos los que hacen esto. ¿Sí? Y bueno, los discípulos de Juan habían declarado que todos los hombres acudían a Cristo, pero con percepción más clara, Juan dijo, nadie recibe su testimonio. Es cierto, tan pocos están dispuestos a aceptarle como el Salvador del pecado. Y es muy cierto, porque es que el pecado es consecuencia ¿de qué? Del egoísmo. Y mientras nosotros alberguemos un poquito de egoísmo, lamentablemente vamos a seguir siendo esclavos del pecado. El éxito de la obra de Cristo, que el Bautista había recibido con tanto gozo, fue comunicado también a las autoridades de Jerusalén. Y es interesante porque podemos ver un contraste. O sea, veíamos que habían grandes movimientos. Estaba claro el movimiento religioso del pueblo judío, que eran los sacerdotes, los príncipes y las autoridades. Y por otro lado estaba Juan. Vemos que Juan sabía que su misión era preparar el camino para el Mesías. Así que estaba dispuesto a decir, yo debo menguar para que él crezca. Pero las autoridades religiosas de su época, los sacerdotes fariseos y demás, no estaban dispuestos a decir lo mismo. Y es por eso que vemos que hay tanta guerra contra el ministerio de Jesús. No estaban dispuestos a que otra persona gane más popularidad que ellos. Y fue un estorbo para la obra de Jesús. Y miren, es interesante lo que dice acá. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia e incomprensión, porque
Jesús sabía perfectamente que los sacerdotes y todos ellos iban a tratar de provocar disputa entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Pero, ¿qué hacía Jesús? Evitaba esas disensiones, porque todo esto se presta ¿a qué? A la pérdida de las almas. Sí. Bueno, miren, existen todavía los mismos peligros que se presentaron en esa época, porque Juan había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos nosotros también hoy en día. Y no solamente apliquémoslo a nosotros, porque nosotros en esta mañana podemos decir, ay, bueno, cuidado que es hermano, sienta que... No, apliquémoslo a nosotros. Nosotros que estamos en la obra de Dios. ¿Cuántas veces no queremos resaltar, no queremos estar arriba? Y a veces nos olvidamos, bueno, a veces nos cargamos con un montón de cosas cuando nos olvidamos de que esta obra es del Señor. Y a veces pensamos que si yo no estoy, realmente nadie más puede, pero no, tampoco es así. Miren, Dios llama a un hombre a hacer cierta obra y cuando la ha llevado hasta donde lo permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. Muchas veces uno puede decir, no, pero yo comencé a hacer obra misionera en tal lugar, ¿por qué ahora me tienen que mover a mí y colocar a otro hermano? ¿Por qué ahora me cambian de puesto? Pero es que el Señor sabe. A veces nos toca a nosotros solamente la labor de sembrar. A veces nos toca solamente a nosotros poner la semillita. O a veces nos va a tocar solamente aporcar y regar la plantita. Y tal vez nunca nosotros mismos podamos recibir la cosecha de esa labor. Pero aún así tenemos que cumplir al pie de la letra la labor que el Señor nos da, porque Él sabe las cualidades que nos ha entregado y Él es su obra y tenemos que confiar en Él. Se infiltran los celos cuando se fija la atención en lo humano y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. Es cierto. ¿Y cuánto nos pasa? Que muchas veces creemos que en nuestras manos está estar arriba, que me reconozcan, que yo soy misionero, que yo hago esto, yo hago aquello. Yo fui a tal lugar a hacer la obra misionera, que yo fui el que hice la iglesia, el que inicié la iglesia en tal lugar. O sea, son tantas pequeñas cosas que aunque las hacemos y están bien, o sea, son buenas cosas, pero cuando se ve que está manchado con el egoísmo, ahí ya nuestra vista, se podría decir, se desvía del punto en el cual debe estar, que es en Jesús. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo con Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. A muchos de nosotros nos va a tocar el ministerio de estar por debajo. Tal vez ser un profesor en algún lugar. Y pues bueno, en algún momento darme cuenta que mis alumnos son grandes personas en la iglesia, están haciendo grandes obras, pero nadie se acuerda del profesor o nadie se acuerda del primero que llevó la palabra, yo no sé, al Amazonas o a Guambía o a no sé dónde o a cualquier otro campo misionero donde uno esté trabajando. Pero aún así,
tengamos en cuenta que esa hora es del Señor. Y bienaventurados somos si aprendemos a ser humildes y a decir, a mí me conviene menguar y a ellos crecer. Sí, hermanos, así que espero, hermanos, que podamos tenerlo presente siempre, que no importa si nadie nos reconoce, no importa si somos olvidados en la obra del Señor, pero tengamos en cuenta que cada cosita que hagamos por el Señor está anotado en el cielo. Y no importa si somos los más pequeños, aquí, en el cielo, vamos a ser los más grandes para el Señor, porque todo es para su gloria y honra. Así que, hermanos, pues espero que cada vez que veamos nuestra piel podamos recordar que las celulitas que están subiendo, nosotros tenemos que ser como ellas. Que cada vez que nos elevemos podamos ser más abnegados y poder elevarnos a la altura de la abnegación, así como Juan el Bautista. Así que, hermanos, bueno, espero que podamos meditar eso en este día. Y bueno, que el Señor les bendiga y que su palabra pueda ser siempre nuestra guía. Así que les invito a postrarse o a inclinar sus rostros donde estén para que hagamos una oración. Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos implorarte la presencia de tu Santo Espíritu, que pueda transformar nuestros corazones y que a cada momento podamos reflejarte, Señor. Perdónanos porque a veces tenemos la osadía de guardar aún rastros de egoísmo en nuestro corazón, cuando tú, siendo el dueño de todo, no escatimaste en dejar todo por nosotros. Y nosotros a veces no queremos despojarnos de tantas cosas, Señor. Ayúdanos a poder recibirte en nuestro corazón, a que cada día podamos rendir nuestra voluntad a ti, Señor, y no permitas que olvidemos de que esta obra es tuya y que si a nosotros nos toca menguar, podamos decir amén, Señor, con gozo. Que siempre podamos tener en cuenta que nuestro propósito aquí es llevar almas a tus pies y que ante todo podamos darte la gloria, Señor, que tú eres el que hace las cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte y de estar en tu obra y bueno, que ante todo podamos tenerte a ti, Señor. Señor, imploramos en esta mañana que nos acompañes y bendice a cada hermano, hermana que te sirve de corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén.